Y aunque todo cambia alrededor, su voz permanece firme en mi interior. 30 minutos de reflexión pueden abrir un corazón a Dios. Porque como escrito está, no solo de pan vive el hombre, no, sino de la palabra que sale de Dios. Porque como escrito está, su voz es vida, es luz, es dirección, lo eterno sostiene mi corazón. Y si el alma tiene sed, su palabra es mi pan. Si la noche me rodea, su verdad me hará caminar. No solo de pan, no solo de pan, no solo de pan, sino de su La parábola del hijo pródigo. No tengo dudas que muchos ya la han escuchado. La parábola del hijo pródigo se encuentra en Lucas 15 y no es solamente una historia sobre el pecado, la rebeldía o el regreso. Es una revelación profunda sobre el corazón humano, la falsa idea de libertad, el vacío del alma cuando está lejos del Padre y el amor de Dios que permanece aún cuando el hombre decide irse. Y quizás una de las cosas más impactantes de esta parábola es que Jesús no comienza hablando de maldad extrema. Él comienza hablando de un hijo que simplemente quiso vivir lejos del Padre. El hijo menor pide su herencia anticipadamente. En otras palabras, quiero lo que me pertenece, pero sin ti. Eso es profundamente humano. Muchas veces el hombre no rechaza necesariamente las bendiciones, la vida, los dones o las oportunidades. Lo que el hombre rechaza es depender del Padre, porque la carne suele asociar cercanía con Dios con limitación, pérdida, restricción. Y entonces nace la idea, lejos seré más libre. Pero es aquí donde aparece una paradoja espiritual muy profunda. Mientras más el hijo persigue independencia, más termina esclavizado por el vacío. Verá usted que el alma puede tener hambre aún rodeada de cosas. La Escritura dice que el hijo desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y llega un momento donde termina alimentando a los cerdos, deseando comer lo que ellos comían. Eso es una imagen espiritual súper poderosa, porque habla de alguien que buscó plenitud, buscó satisfacción, buscó libertad, buscó vida, pero al final terminó vacío. Esto sigue ocurriendo hoy. Hay muchas personas corriendo detrás del entretenimiento, del dinero, de las relaciones, de las distracciones, de todo lo que puede ofrecer un placer inmediato, el reconocimiento. Y aún así sienten una tristeza interior
que no saben explicar. Porque existen hambres que el mundo no puede alimentar. El alma puede estar muriendo mientras el cuerpo sigue ocupado. Pero vemos que dice la palabra volviendo en sí. Quizás una de las frases más profundas de toda la parábola es esa. Dice, y volviendo en sí. Esto significa que el hijo no solo estaba lejos del padre, también estaba lejos de sí mismo. Y aquí hay una verdad importante. Muchas veces el pecado no solo nos separa de Dios, también nos desconecta de quienes realmente fuimos creados para ser. Es por eso que hay tanta gente que vive confundida, agotada, vacía, sin propósito, sin saciedad, sobreviviendo, funcionando como por una rutina, pero sintiendo que algo bien dentro murió hace tiempo. Y esto se parece mucho a las relaciones de muchos matrimonios hoy en día. Fuera de la casa transmiten unión, paz, una vida que es un paraíso. Sin embargo, dentro de la casa no solamente hay separación, sino que la vida se convierte en un verdadero infierno. El hijo pródigo vuelve en sí. Eso es lo que dice la palabra, vuelve en sí. Cuando reconoce su hambre, el dolor lo despierta. Vemos también algo interesante. El padre no obliga. Esta es una de las revelaciones más hermosas de esta parábola. ¿Cuál es? El padre deja ir al hijo. No se pone a pelear con él. No se lo impide. Esto definitivamente que tiene que doler profundamente. Porque amar no siempre significa controlar. Dios muchas veces permite que el hombre se aleje, que experimente las consecuencias de ese alejamiento, que persiga sus ilusiones y que descubra por sí mismo el vacío de una vida lejos de él. Y no lo hace porque deje de amar, sino precisamente porque nos ama. El amor de Dios no es manipulación. Él no obliga al corazón. De hecho, por eso nos dio el libre albedrío. Pero Dios tampoco deja de esperar. Vemos también en esta parábola que el regreso, el verdadero regreso, comienza en el corazón. El hijo primero regresa interiormente antes de regresar físicamente. Él primero reconoce su hambre, su cansancio, su vacío, la decisión equivocada que tomó, su necesidad, y entonces decide volver. Eso también ocurre espiritualmente. Muchas veces el regreso a Dios comienza cuando el alma finalmente se cansa. Cuando se cansa de correr, de fingir, de llenarse de ruido, de buscar vida en cosas que no pueden darla. Y vemos aquí, en estos pasajes, dice que el padre corre hacia él. Esto es impactante. ¿Por qué? Porque en la cultura hebrea, un padre anciano no corría públicamente. Sin embargo, dice que el padre corre. No espera humillarlo, no espera castigarlo primero, no le da un discurso o le lee la cartilla. Dice simplemente que corre hacia él. Esto revela algo inmenso sobre Dios. Muchas veces el hombre piensa que debo arreglarme primero para volver, que es necesario que haga ciertas cosas, ciertos requisitos antes de volver.
antes de reconciliarme. Pero dice que el Padre sale al encuentro incluso del Hijo que todavía viene roto, avergonzado, cansado y oliendo al lugar donde estuvo perdido. Vemos lo que es la verdadera libertad. El Hijo creyó que libertad era alejarse, hacer su voluntad, vivir sin límites, depender solo de sí mismo. Pero sin embargo, terminó esclavo. Esclavo del vacío, del hambre, de la necesidad y de sí mismo. Y aquí aparece la gran paradoja espiritual. ¿Cuál es? Qué bueno que usted lo pregunta. Que muchas veces el hombre cree que acercarse a Dios le quitará vida, cuando en realidad es lejos de Dios donde lamentablemente comienzas a perderla. ¿Por qué? Porque mientras más muere la carne, más espacio hay para que la vida de Dios se manifieste. Y es quizás por eso que el alma se cansa tanto lejos del Padre, porque fue creada para descansar en Él. Muchas veces creemos que alejarnos de Dios es libertad. Pensamos que allá afuera encontraremos algo mejor, algo que finalmente llene ese vacío, algo que calme el ruido interior, algo que nos haga sentir completos. Y sin darnos cuenta, comenzamos a gastar la vida persiguiendo cosas que prometen mucho, pero alimentan poco al alma. Como el hijo pródigo, muchos terminan lejos del Padre creyendo haber encontrado independencia, cuando en realidad solo están aprendiendo lo cansado que se puede volver el alma lejos de su hogar. Porque hay hambre que este mundo no sabe alimentar. Hay silencios que ninguna multitud puede llenar. Hay heridas que el entretenimiento no puede sanar. Y hay una parte del corazón humano que fue creada para algo más profundo que simplemente sobrevivir. Lo más impresionante de esta parábola no es solamente que el hijo se haya ido, es que el padre nunca dejó de amarlo. Aún sabiendo que estaba equivocado, aún viendo su rebeldía, aún sintiendo el dolor de su partida, el padre siguió esperando, sin manipular, sin obligar, sin enfadarse, pero sobre todo, sin dejar de amar. Y quizás esa es una de las cosas más difíciles de entender sobre Dios. Su amor no desaparece cada vez que fallamos. El mundo muchas veces ama mientras les conviene. ¿Cuántas veces no ha sucedido que muchas personas le tratan, le buscan, se interesan por usted llamándolo continuamente? Pero cuando usted no tiene ya nada que aportar o nada que ofrecer, simplemente pasa al olvido. Sin embargo, vemos que Dios ama incluso cuando nos alejamos de Él. Tal vez hoy hay personas caminando con una sonrisa por fuera, mientras por dentro sienten el cansancio de haber pasado años huyendo de aquello que realmente necesitaban. Porque a veces lo que necesitamos está tan cerca de nosotros que no lo podemos ver. Hay personas llenas de ruido, pero vacías de paz. Corriendo, sin descanso, buscando amor en muchas puertas sin darse de cuenta de que el Padre todavía sigue esperándolos en casa. Porque llega un momento donde el alma también se cansa de correr lejos de Dios. Imagina un hombre sentado solo dentro de su carro a las 2 de la mañana en un estacionamiento de una gasolinera.
El motor está apagado. La radio sigue sonando bajito. Tiene el teléfono en la mano, desplazándose entre videos que recibe, pero ni siquiera está prestando atención a lo que mira. Acaba de salir de una fiesta. Allí había mucha música, había mucha gente, había risas. Todo parecía bien. Pero ahora que el ruido terminó, algo dentro de él vuelve a sentirse vacío. Y hay muchos que en estos momentos están atravesando un momento así. Este hombre mira alrededor, suspira, y por unos segundos el silencio comienza a decirle cosas que lleva años tratando de evitar. Entonces recuerda algo. Cuando era niño, antes de que la vida se complicara tanto, solía orar. No eran oraciones perfectas ni largas, pero sentía paz. Y de repente entiende algo doloroso. Pasó años buscando descanso en lugares que solo lo mantenían distraído. Trabajó más, compró más, se entretuvo más, se entregó a muchas tareas con más intensidad, llenó cada espacio de ruido para no sentirse solo, pero aún así seguía cansado. Porque hay una diferencia entre estar ocupado y estar lleno. Entonces mira nuevamente el teléfono. Tiene cientos de contactos, pero no sabe a quién llamar. Tiene entretenimiento ilimitado, pero no tiene paz. Tiene libertad para hacer lo que quiera, pero no logra escapar del vacío que lo sigue hasta los momentos más silenciosos. Y ahí, en ese estacionamiento vacío, entiende algo que nunca había querido aceptar, que tal vez no estaba huyendo del aburrimiento, tal vez llevaba años huyendo de Dios. Y quizás lo más impactante es que descubre que Dios nunca dejó de esperar allí. Dios no lo esperó con condenación, no lo esperó con gritos o con odio, sino como un padre que ve regresar a su hijo cansado, después de haber intentado llenar el alma con cosas que nunca podían alimentarle realmente. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio ya no se siente vacío. Mira hacia adelante, respira profundamente y lentamente extiende su mano, subiendo el volumen de la radio mientras una canción comienza a sonar. Pasé años corriendo deprisa, detrás de cosas que hoy ya no están. Llené de ruido todos mis silencios para no escucharme pensar. Salía cada día buscando algo que no sabía cómo encontrar, y aún teniendo agua entre mis manos, moría sediento de ella. Caminé contra la corriente tanto tiempo que olvidé cómo se siente descansar.
Quise llevar mis cargas solo, aunque ya no podía más, y terminé viviendo de sobras, teniendo un hogar frente a mí, buscando amor en tantas puertas, sin notar quién seguía allí. Y aún así había una voz llamándome, aún en mis noches más lejanas, algo permanecía aquí. Porque hay amores que no se cansan de esperar, y hay brazos que nunca aprenden a soltar. Toda una vida huyendo del silencio, hasta perderme aún de mí. Confundí libertad con alejarme, para descubrir que alguien seguía esperándome a mí. Hay heridas que uno guarda tanto que aprende a vivir con el dolor, y hay caminos que parecen nuestros solo porque terminamos creyéndolos. Pero qué triste caminar perdido, teniendo un lugar al cual volver. Qué triste hablar entre multitudes y no saber dónde pertenecer. Tal vez la paz nunca estuvo lejos, tal vez mi nombre siempre fue conocido allí, esperando en silencio, sin empujarme, solo esperando que yo dejase de huir. Porque hay amores que no se cansan de esperar, y hay manos que permanecen aun cuando decides irte. Toda una vida luchando solo, hasta perderme aún de mí. Y confundí libertad con alejarme, para descubrir que nunca caminaste lejos de mí. Y ahora entiendo, el alma también se cansa de correr sin descansar, y que por mucho que me esconda, allí tu mirada me vuelve a encontrar.